Cuando empecé a salir con Ana, todo parecía normal. No éramos exactamente una pareja consolidada, pero disfrutábamos de la compañía del otro. Un día, se me ocurrió la idea de hacer un picnic en el parque. El clima era perfecto, el cielo despejado, el sol brillaba sin ser sofocante. Le propuse la idea, y ella aceptó con entusiasmo. Juntos preparamos una canasta con bocadillos y bebidas, y nos dirigimos al lugar. Cuando llegamos, encontramos un sitio bajo la sombra de un gran árbol, y extendimos la manta. Todo parecía ir bien. Charlábamos, reíamos, comíamos sin prisa. Pero en algún momento, noté que Ana se quedaba callada, observando a la gente a nuestro alrededor, con una expresión que no había visto en ella antes. Primero miró a una pareja que se besaba a pocos metros, luego a un grupo de amigos que reían con cervezas en la mano, después a una mujer con ropa ajustada paseando a su perro. Sus facciones se endurecieron, y de pronto, murmuró en voz baja pero con evidente desaprobación: «Mira eso, ¿cómo pueden comportarse así en público?». Me tomó por sorpresa. Fruncí el ceño, intentando entender a qué se refería. «¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres?», pregunté con naturalidad. «Solo están disfrutando el día, igual que nosotros». Ana no respondió enseguida. Tomó un sorbo de su bebida, pero su mirada estaba clavada en un grupo de jóvenes con tatuajes y piercings. «El mundo está corrompido», dijo al fin, casi en un susurro. «Nadie sigue el camino correcto. Es triste». Intenté cambiar de tema, desviando la conversación a otra cosa más ligera, pero ella ya estaba demasiado concentrada en su creciente molestia. Su actitud me estaba empezando a inquietar, pero no imaginé lo que haría a continuación. De repente, se puso de pie con una determinación inquietante y caminó hasta un par de adolescentes que estaban sentados en un banco, escuchando música en sus teléfonos. «¿No sienten vergüenza?», les espetó con severidad. «Deberían estar buscando el verdadero propósito de sus vidas, en lugar de desperdiciarlas con banalidades». Los chicos la miraron, perplejos. Uno de ellos incluso se rió, pensando que era una broma. Yo me levanté rápidamente, y la tomé del brazo. «Oye, ¿qué estás haciendo?», susurré, intentando no llamar demasiado la atención, pero ella me ignoró. Se soltó y continuó su camino con paso decidido. Su siguiente objetivo fue una familia, que almorzaba en una mesa de picnic. «La gula es un pecado», les dijo sin ningún pudor. «No deberían llenarse de excesos mientras otros sufren». El padre de la familia se puso de pie de inmediato, con el ceño fruncido y el cuerpo tenso. «¿Quién eres tú para venir a decirnos qué hacer?», le espetó con evidente enojo. En ese momento, sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Todo esto se estaba saliendo de control muy rápido. Traté de detenerla, de convencerla de que se calmara, pero Ana parecía estar en una especie de trance. Fue de un grupo a otro, lanzando juicios, predicando sobre la moral y la decadencia de la sociedad. Algunas personas la ignoraban, pero otras le respondían con hostilidad. Un guardia del parque se acercó, pidiéndole que se tranquilizara, pero Ana simplemente levantó la voz, insistiendo en que el mundo estaba perdido. «Están condenados», gritó, «todos ustedes. Si no cambian, sufrirán las consecuencias». No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor, sintiendo la mirada de todos sobre nosotros. Estaba mortificado, pero sobre todo asustado. Esta no era la Ana que conocía, o quizás nunca la había conocido realmente. Respiré hondo, y reuní fuerzas para sujetarla con firmeza por los hombros. «Ana, basta, nos vamos de aquí. Ahora». Ella me miró con los ojos encendidos, como si apenas me reconociera. Por un momento temí que se resistiera, pero al final, dejó caer los brazos, y simplemente me siguió. El camino hasta la salida del parque fue tenso y silencioso. No intercambiamos ni una sola palabra. Cuando llegamos a su casa, ella tomó sus cosas, y entró sin despedirse. Yo me quedé en el auto unos minutos, procesando lo que había ocurrido. Algo dentro de mí, me dijo que no debía volver a llamarla. Y no lo hice.
Sin embargo, las noches siguientes no fueron fáciles. Me costaba dormir. A veces, tenía la sensación de que alguien me observaba desde la calle. Y una noche, cuando finalmente reuní el valor para mirar por la ventana, vi una silueta quieta en la oscuridad. No podía distinguir el rostro, pero en el fondo, supe quién era. Ana estaba ahí, observándome, esperando. Cuando Juan me invitó al museo, pensé que sería una salida agradable. Tranquila, siempre había sido un hombre curioso, apasionado por la historia y el arte, y yo disfrutaba de nuestras conversaciones. No imaginé que aquella tarde, algo dentro de él despertaría de una manera tan intensa. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Caminábamos entre las salas, deteniéndonos a observar pinturas de distintas épocas, comentando sobre los colores, las técnicas, los detalles. Pero todo cambió cuando llegamos a la sección de arte religioso. Grandes lienzos representaban escenas bíblicas, martirios de santos, la lucha entre el bien y el mal. Juan se quedó inmóvil frente a una pintura en particular. Era un cuadro oscuro, opresivo, que mostraba a un grupo de almas siendo arrastradas al infierno por demonios. «Mira esto», dijo de repente, con un tono que nunca le había escuchado antes. Me acerqué e observé la pintura. No me pareció nada fuera de lo común. Era arte, una interpretación más de la religión. «Es impresionante». «Sí», comenté sin darle mayor importancia. «Es la verdad», corrigió Juan, sin apartar la mirada del cuadro. «La gente no entiende que esto es real, que si no siguen el camino correcto, esto es lo que les espera». Sentí una punzada de incomodidad. Nunca habíamos hablado de religión en profundidad, pero algo en su tono me puso en alerta. «Bueno, depende de cómo lo veas», respondí con cautela. «Hay muchas interpretaciones». Juan frunció el ceño y me miró con una expresión dura. «¿Interpretaciones? No hay interpretaciones. Hay verdad y hay mentira. Hay salvación o condenación, y la mayoría de las personas están eligiendo mal». Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca lo había escuchado hablar así. Traté de reír, de quitarle peso a la conversación. «Vamos, Juan, es solo arte. No te lo tomes tan en serio». Pero él no sonrió. «Ese es el problema de hoy en día», continuó. «La gente cree que todo es una metáfora, que no hay consecuencias, que pueden vivir como quieran, y no pagar un precio por ello». Algunas personas alrededor nos miraron de reojo. Su voz se había elevado, y la tensión en su rostro me decía que esto no era solo una opinión, era una convicción, una que nunca antes me había mostrado. «Juan, mejor sigamos con la visita», dije, tratando de moverme hacia otra sala. Pero él no se movió. «Quiero que vengas conmigo», dijo de repente. «¿A dónde?» «A un lugar donde la gente como yo se reúne. No estamos ciegos como el resto. Nosotros entendemos la verdad». Tragué saliva. Mi garganta se sintió seca. «¿De qué estás hablando?» Juan me tomó la mano. No con ternura, sino con una urgencia que me puso en alerta. «Ven conmigo», insistió. «No quiero que te pierdas. No quiero que termines como ellos». Un pánico irracional se apoderó de mí. Algo en su mirada, en su tono, en la tensión de su cuerpo me hizo reaccionar. «No, Juan, no voy a ir a ningún lado contigo». Me miró fijamente, como si tratara de descifrarme, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Si te vas será tu decisión», dijo con frialdad, «pero luego no habrá vuelta atrás». Un escalofrío me recorrió la espalda. No lo pensé más. Me giré y caminé rápidamente hacia la salida del museo. No miré atrás. Sentía que si me detenía, algo terrible pasaría. No volví a contestar sus mensajes. No quise saber más de él. Pero algunas noches, cuando caminaba sola por la calle, sentía que alguien me observaba, y en la oscuridad de alguna esquina, juraría haber visto una silueta quieta. Siempre he sido alguien abierto a conocer personas con diferentes perspectivas. Así que cuando invité a Carmen a cenar en un restaurante étnico, pensé que sería una experiencia interesante.
En nuestras conversaciones había mostrado cierto aire de misticismo, pero jamás imaginé hasta qué punto llegaba su devoción. El restaurante era pequeño pero acogedor, con aromas intensos de especias flotando en el aire. Nos sentamos junto a la ventana y comenzamos a revisar el menú. Noté que Carmen fruncía el ceño mientras pasaba la mirada por los platos disponibles. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener el ambiente relajado. «Es que no veo nada aquí que sea puro», respondió en un tono bajo pero severo. No entendí de inmediato. ¿Te refieres a que no es comida orgánica? Me refiero a que estos alimentos no cumplen con las reglas sagradas, dijo, cerrando el menú con un chasquido. No quiero contaminar mi cuerpo con lo que no ha sido bendecido. Su comentario me desconcertó. No esperaba que la elección del restaurante fuera un problema. Pero antes de que pudiera sugerir pedir algo más simple, Carmen cerró los ojos y juntó las manos en oración. Dios, te pido que purifiques esta mesa, que bendigas estos alimentos y que elimines cualquier impureza que pueda estar en ellos, dijo en voz alta. Las conversaciones en el restaurante se fueron apagando poco a poco. Sentí las miradas de los demás comensales. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente observaban con sorpresa. Carmen continuó con su oración, aumentando el fervor en su voz, hasta que finalmente terminó con un profundo suspiro. El mesero llegó con la comida, pero Carmen apenas la miró. Sus ojos estaban clavados en mí de una manera que me hizo sentir expuesto. No deberías comer eso, advirtió. No es solo comida, es un vehículo de energías. Si permites que algo impuro entre en tu cuerpo, también entrará en tu alma. Intenté sonreír y desviar la conversación. Solo es comida, Carmen. No creo que tenga tanto poder sobre nosotros. Ella me miró con desaprobación. Ese es el problema, Manuel. Eres ciego a las señales. Pero no te preocupes, yo estoy aquí para guiarte. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo inquietante en su mirada, en la intensidad con la que hablaba. Intenté seguir con la cena, pero Carmen apenas tocó su plato y pasó el resto de la velada hablándome de visiones, de señales divinas, de cómo la comida y las palabras que pronunciamos pueden abrir puertas a dimensiones invisibles. Lo que al principio parecía una simple convicción religiosa, se iba transformando en algo más profundo, más radical. Cuando la cena terminó, pagué la cuenta y me dispuse a despedirme. Pero antes de que pudiera decir algo, Carmen me tomó la mano con firmeza. Dios me ha hablado esta noche, susurró. Me ha mostrado que tú y yo tenemos un propósito juntos. Nos ha puesto en el mismo camino por una razón. Sentí un nudo en el estómago. Carmen, creo que estás malinterpretando las cosas. Ella sonrió, pero no era una sonrisa común. Había algo inquietante en su expresión, como si supiera algo que yo no. No, Manuel. No es una interpretación, es una revelación. Y cuando llegue el momento, lo entenderás. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me alejé con una excusa rápida y esa fue la última vez que la vi. Pero después de aquella noche, comenzaron a pasar cosas extrañas. Llamadas sin número, mensajes con pasajes bíblicos, figuras en la distancia que parecían observarme. Y cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar su voz susurrando. Cuando llegue el momento, lo entenderás. Siempre he sido una persona abierta a nuevas experiencias, pero también tengo límites claros. Cuando Fernando sugirió la idea de pasar un fin de semana en un retiro espiritual, dudé al principio, pero finalmente acepté. Lo vi como una oportunidad para relajarnos, desconectarnos de la rutina y compartir tiempo juntos en un ambiente diferente. El lugar estaba apartado, rodeado de bosques y con una atmósfera inquietantemente tranquila. Desde el momento en que llegamos, sentí que algo no encajaba. Las personas hablaban en susurros, vestían ropas holgadas y parecían estar en un estado constante de meditación. No me molestaba del todo, pero me incomodaba la manera en que Fernando parecía ser absorbido por la energía del sitio. La primera noche, asistimos a una ceremonia de bienvenida.
Pensé que sería algo simbólico, quizá una meditación en grupo o una charla inspiradora, pero me encontré con un ritual en el que todos cantaban cánticos en un idioma desconocido, mientras se tomaban de las manos. Fernando se dejó llevar con facilidad, cerrando los ojos, repitiendo las palabras con fervor. Yo, en cambio, me sentí fuera de lugar, como si fuera la única cuerda desafinada en una orquesta macabra. A medida que avanzaba el fin de semana, Fernando se sumergió completamente en las prácticas del grupo. Se levantaba al amanecer para participar en oraciones colectivas. Ayunaba porque le dijeron que la comida terrenal corrompía el espíritu, y pasaba largas horas escuchando los discursos de los guías del retiro. Intenté seguirle el ritmo, pero cada vez que expresaba mi incomodidad, él me respondía con frases que no parecían suyas. Debes abrir tu mente, Teresa, no resistas lo que es inevitable. Pero lo que más me impactó fue descubrirlo en un estado que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras caminaba sola por el recinto, vi una pequeña cabaña con la puerta entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido, y al asomarme, vi a Fernando dentro. Estaba rodeado de varias personas. Algunos fumaban lo que parecía ser algún tipo de droga, mientras otros se reían y se tocaban de manera demasiado íntima para lo que se suponía era un retiro espiritual. Lo peor fue ver a Fernando en medio de ellos, con los ojos perdidos, inhalando algo de las manos de uno de los guías y sonriendo como si estuviera en otro mundo. Mi estómago se revolvió y me alejé de ahí sin que me viera. Sentí una mezcla de indignación y miedo. ¿Quién era este hombre? ¿Dónde estaba el Fernando con el que llegué? Esa noche intenté confrontarlo. Te vi en la cabaña, le dije con voz firme. Él parpadeó, sorprendido por mi tono. No entiendes, Teresa, no es lo que crees, es parte del proceso de liberación. Liberación, drogándote y metiéndote en quién sabe qué rituales. Esto no es lo que vinimos a hacer. Pero él solo sonrió. Aún no lo comprendes, pero pronto lo harás. Te están esperando. Quieren que formes parte de esto. Su respuesta me heló la sangre. No quería ser parte de nada de lo que estaba ocurriendo ahí. Para el domingo por la tarde, ya tenía claro que debía marcharme, pero Fernando no era el mismo. Sus ojos brillaban, con una devoción que me resultaba inquietante. Parecía un extraño, alguien que había cambiado en cuestión de días. Esa noche, antes de dormir, me susurró algo al oído. Mañana hablaré con los guías. Quieren conocerte mejor. Creo que estás lista para el siguiente paso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No pregunté qué significaba eso. No quería saberlo. Esperé a que él se durmiera y pasé la noche en vela, planeando mi salida. El lunes por la mañana, mientras Fernando hablaba con los organizadores del retiro, tomé mi maleta, subí a mi auto y me marché sin despedirme. Mi teléfono no dejó de sonar durante el camino de regreso. Mensajes de Fernando, diciéndome que estaba cometiendo un error, que debía regresar, que no podía abandonar mi destino. Esa misma tarde, cuando llegué a mi casa, le envié un último mensaje. Esto se acabó. No quiero volver a verte. No supe cómo reaccionó, porque nunca más abrí sus mensajes, pero durante semanas, tuve la sensación de que alguien me observaba, de que en cualquier momento, Fernando aparecería en mi puerta, con esa mirada fanática, tratando de convencerme de algo que jamás quise entender. Desde el primer momento, supe que algo en esa caminata no estaba del todo bien. David y yo habíamos planeado un paseo sencillo, sin más intención que disfrutar del aire fresco y perdernos un poco en la naturaleza. Elegimos un sendero en las afueras de la ciudad, un camino que él había explorado en otras ocasiones, pero que para mí era completamente nuevo. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Charlamos sobre tonterías, reímos y disfrutamos del paisaje. Los árboles eran altos y frondosos. Sus hojas filtraban la luz del sol, creando sombras danzantes sobre el suelo
cubierto de hojas secas. El aire olía a tierra húmeda y madera. Pero entonces, David se detuvo de golpe. «Mira esto», dijo, señalando un árbol a su derecha. Me acerqué y vi lo que le había llamado la atención. Un extraño símbolo estaba tallado en la corteza. Parecía una combinación de líneas curvas y rectas que no reconocía, como una especie de runa o marca antigua. ¿Quién haría algo así?, pregunté, tocando la superficie rugosa de la madera. David se encogió de hombros, y seguimos caminando, pero a medida que avanzábamos, comenzamos a notar más y más de esos símbolos en otros árboles. Estaban en todas partes, algunos apenas visibles, otros grabados con una precisión inquietante. No parecían simples grafitis o marcas hechas al azar. Había un patrón, un propósito detrás de ellos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía por qué, pero la presencia de esas marcas me llenaba de una inquietud que no podía explicar. Tal vez deberíamos regresar, sugerí tratando de ocultar mi incomodidad. David sonrió con diversión, como si estuviera disfrutando el misterio. Vamos, no seas paranoica, es solo un poco de arte en los árboles. Antes de que pudiera responderle, una figura apareció en el camino frente a nosotros. Era un hombre mayor, de cabello blanco y rostro surcado de arrugas. Vestía una túnica del mismo color, larga y sencilla, que le daba un aire casi fantasmal. Nos observó con una expresión serena, pero intensa, como si ya nos estuviera esperando. No muchos pueden ver los símbolos, dijo con voz grave. David y yo intercambiamos miradas, sin saber cómo responder. El hombre dio un paso hacia nosotros. Ahora que los han visto, significa que han sido llamados. La naturaleza ha hablado. ¿Llamados?, pregunté, sin poder evitar que mi voz sonara tensa. El viejo sonrió de una manera que no me gustó. No deben ignorarlo. Es un llamado divino. Deben hacer una ofrenda, un sacrificio, para calmar a los dioses que habitan este bosque. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La tranquilidad con la que hablaba hacía que sus palabras fueran aún más perturbadoras. David, siempre más escéptico que yo, soltó una risa nerviosa. ¿Sacrificio? No sé de qué está hablando, señor, pero nosotros solo estamos dando un paseo. El anciano inclinó la cabeza, como si estuviera decepcionado. Todos dicen lo mismo al principio, pero cuando llega la noche y los susurros comienzan, ¿entienden? Mi piel se erizó. Algo en su tono me hizo sentir como si no estuviera bromeando. Miré a David, esperando que dijera algo más, que hiciera una broma, o cualquier cosa que aliviara la tensión, pero él también parecía incómodo ahora. Debemos irnos, dije en voz baja, tomando su brazo. El viejo no intentó detenernos, pero mientras nos alejábamos, lo escuché murmurar algo, una especie de canto en un idioma que no reconocí. Aceleré el paso sin mirar atrás. El camino de regreso se sintió más largo de lo que recordaba. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cada crujido de las hojas secas bajo nuestros pies sonaba más fuerte de lo normal. Los símbolos seguían ahí, observándonos desde la corteza de los árboles. Cuando finalmente llegamos al auto, sentí un alivio inmenso, pero no pude evitar voltear la vista una última vez hacia el sendero. A lo lejos, entre los árboles, vi la silueta del anciano. Seguía allí, inmóvil, mirándonos, y entonces levantó una mano y la señaló hacia nosotros. No lo pensamos dos veces. Subimos al auto y nos alejamos de ahí lo más rápido que pudimos. Pero incluso ahora, en la seguridad de mi casa, no puedo sacarme de la cabeza sus palabras. No puedo dejar de preguntarme ¿qué habría pasado si nos hubiéramos quedado? O peor aún, si realmente hemos sido llamados. Desde el principio Patricia me pareció una persona interesante. Nos conocimos a través de amigos en común, y después de hablar durante semanas, decidimos salir. No era nuestra primera cita, pero sí la primera vez que íbamos al cine juntos. Elegimos ver una película de terror, algo ligero para pasar el rato,
y tener de qué hablar después. Pero nunca imaginé cómo cambiarían las cosas después de esa noche. La película trataba sobre una presencia maligna que se infiltraba en la vida de los protagonistas, tomando formas distintas para manipularlos hasta llevarlos a la locura. Era una de esas historias psicológicas que dejaban más preguntas que respuestas. Cuando salimos del cine, noté que Patricia estaba inquieta. Caminamos por la calle, y ella apenas hablaba, perdida en sus pensamientos. Intenté bromear para relajar el ambiente, pero su expresión era seria, como si estuviera procesando algo más profundo de lo que había visto en la pantalla. Después de unos minutos en silencio, finalmente habló. Me dijo que la película le había recordado cosas, que a veces sentía que el mal no era solo ficción, que estaba en todas partes, oculto en la gente, en los lugares cotidianos, en situaciones que pasamos por alto. Traté de restarle importancia, diciendo que solo era una película, pero ella insistió en que no, que había señales por todas partes, y que solo los que realmente estaban atentos podían verlas. A partir de esa noche, Patricia cambió. En los días siguientes, me llamaba a cualquier hora para contarme cosas extrañas que había notado. Decía que ciertas personas en la calle la miraban demasiado, que la señora que vivía en su edificio tenía un gato que la observaba fijamente desde su ventana, que las luces de su apartamento parpadeaban cuando ella pensaba en algo negativo. Yo intentaba calmarla, diciéndole que eran coincidencias, pero ella no me escuchaba. Su paranoia crecía con cada día que pasaba. Empezó a sospechar de todo el mundo. Me dijo que había dejado de hablar con algunos amigos porque sentía que ocultaban algo. Luego me confesó que hasta yo le generaba dudas. Al principio lo dijo en tono de broma, pero había algo en su mirada que me puso nervioso. La paranoia se estaba convirtiendo en obsesión. Una noche, fuimos a cenar. Durante la comida, me miró fijamente y me dijo que si el mal se había infiltrado en su vida, entonces tenía que hacer algo al respecto. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo desvió la mirada y sonrió de una forma extraña. Me sentí incómodo, como si estuviera sentándome frente a alguien que ya no conocía. Días después, me llamó en la madrugada. Su voz sonaba temblorosa. Me dijo que lo había entendido todo, que el mal siempre buscaba un recipiente, alguien en quien infiltrarse, alguien cercano, y que si yo no la mataba, entonces ella tendría que matarme a mí. Creí que estaba bromeando, pero su tono era serio, casi resignado. Traté de razonar con ella, de decirle que nada de eso era real, pero colgó abruptamente. A partir de esa noche, comencé a recibir mensajes extraños desde números desconocidos. Eran frases incoherentes, advertencias sobre el fin de los tiempos, sobre sacrificios necesarios para detener la corrupción del mundo. Cada vez que intentaba llamarla, no respondía, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más perturbadores. Una noche, al regresar a mi departamento, encontré la puerta entreabierta. Me congelé en el umbral, sintiendo que algo no estaba bien. Entré con cautela y revisé cada rincón, pero no había nadie. Sin embargo, en la pared de mi sala, alguien había escrito con tinta roja: "El mal te ha elegido". El miedo se apoderó de mí. Llamé a la policía, pero no encontraron huellas ni indicios de que alguien hubiera forzado la entrada. Pensé en mudarme, en cambiar de número, pero el temor seguía acechándome. Pasaron semanas sin saber de Patricia hasta que un día vi una noticia en internet. Una mujer con su descripción había sido internada en una clínica psiquiátrica tras un altercado en un parque. Hablaba sobre señales, sobre la corrupción del mundo y sobre cómo debía purificarse la humanidad. Nunca volví a saber de ella, pero incluso ahora, a veces siento que alguien me observa en la oscuridad, y algunas noches, cuando el viento sopla con fuerza, me parece escuchar su voz susurrando mi nombre. Desde que acepté la invitación de Felipe para salir, pensé que sería una cita normal. Una de esas donde uno se conoce un poco más mientras disfruta de un momento agradable. Me sorprendió cuando sugirió un parque de atracciones, porque hasta entonces me había parecido alguien más bien reservado. Lo vi como una buena señal. Tal vez intentaba salir de su zona de confort. No podía estar más equivocada. Desde el momento en que entramos al parque, noté que algo no estaba bien. Felipe estaba tenso.
Miraba a su alrededor con una expresión que oscilaba entre la culpa y el miedo. Intenté animarlo. Le pregunté qué quería hacer primero, pero en lugar de responderme con entusiasmo, suspiró y murmuró: «Esto está mal». No entendía a qué se refería. Pensé que quizá no le gustaban las multitudes o que simplemente se sentía incómodo. Traté de distraerlo. Lo llevé a la fila de la montaña rusa más popular del parque, pero mientras esperábamos comenzó a hablarme sobre su infancia. Al principio parecía una conversación normal, pero pronto noté que su tono se volvía sombrío. Me contó que había crecido en un culto donde la diversión era vista como un pecado, una distracción impuesta por fuerzas oscuras para alejar a las personas del camino correcto. Me reí, creyendo que estaba bromeando, pero su mirada me dejó claro que hablaba en serio. Me contó que su infancia había sido rígida, llena de reglas estrictas, y que apenas había experimentado momentos de felicidad sin sentir remordimiento después. Miraba a la gente riendo a nuestro alrededor como si estuvieran haciendo algo terrible. «¿Por qué viniste aquí si te sientes así?», le pregunté, intentando disimular mi incomodidad. Me miró con los ojos vidriosos y murmuró: «Porque quiero cambiar, pero no sé si podré». Después de subirnos a un par de juegos, noté que su estado empeoraba. Su respiración era irregular, se agarraba la cabeza y murmuraba cosas que no entendía. Caminamos por la zona de juegos de destreza, y de repente se detuvo en seco. «No puedo más», dijo, «tengo que pedir perdón». Mi estómago se encogió. La forma en que lo dijo, con desesperación, me puso los pelos de punta. «¿Perdón a quién?», pregunté, aunque temía la respuesta. «A mis guías. Sé que me observan. Sé que saben lo que estoy haciendo. Pero si vienes conmigo, si vienes y escuchas la verdad, sé que me perdonarán». Dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas, los ojos llenos de una súplica que me heló la sangre. Me hablaba con una certeza perturbadora, como si realmente creyera que me arrastraría con él a lo que fuera que estuviera planeando. Algo dentro de mí gritó que tenía que salir de allí. «Lo siento, Felipe», dije con una sonrisa forzada, «pero tengo que irme». Intenté alejarme con calma, sin alarmarlo, pero él dio otro paso adelante. «Por favor, Geraldine, solo una vez, solo ven y escucha. Es la única forma en que puedo ser libre». No esperé más, me giré y caminé rápido hacia la salida. Oí que me llamaba, pero no me detuve. Cuando llegué a la entrada del parque, miré hacia atrás y lo vi parado en el mismo lugar donde lo había dejado, observándome. No intentó seguirme, solo se quedó ahí, con la cabeza inclinada como si estuviera esperando una señal de algo que solo él podía ver. Esa fue la última vez que lo vi. Bloqueé su número. Dejé de frecuentar los lugares donde solíamos encontrarnos con amigos, pero hasta el día de hoy, a veces siento que alguien me observa entre la multitud, como si esperara pacientemente a que cambie de opinión. Desde que lo vi por primera vez en el taller de cerámica, Joaquín me pareció diferente, no solo por su apariencia tranquila y su forma pausada de hablar, sino porque había algo en él que emanaba una serenidad extraña, casi irreal. Parecía alguien que nunca se alteraba, que aceptaba todo con una sonrisa leve y una mirada profunda. Me atrajo esa calma, esa seguridad que transmitía con cada palabra. Cuando comenzamos a salir, pensé que había encontrado a alguien especial. Al principio, nuestras conversaciones eran interesantes. Hablaba mucho de su fe, pero de una manera que sonaba pacífica, llena de significado. No me molestaba, aunque a veces sentía que su devoción era más intensa de lo normal. Decía que todo lo que hacía en la vida debía honrar a Dios, que cada acción tenía que ser un reflejo de su voluntad. Me impresionaba la pasión con la que hablaba, pero en el fondo, algo me inquietaba. El día en que todo cambió, estábamos en el taller de cerámica, en plena sesión de creatividad. Era un espacio donde cada quien podía expresarse libremente a través de la arcilla. Cuando llegó el turno de Joaquín para presentar su obra, se levantó con calma y caminó hacia el centro de la sala.
Nos miró a todos con esa expresión serena que siempre tenía y dijo que quería dedicar su próxima pieza a Dios. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero lo que hizo después me dejó helada. Sacó una pequeña hojilla de su bolsillo y, sin titubear, se cortó el dedo índice de la mano derecha. Todos quedamos paralizados al ver la sangre brotar de la herida, pero él no hizo ni un gesto de dolor. En cambio, dejó que la sangre cayera sobre la arcilla que había estado moldeando, mezclándola con sus manos como si fuera parte del proceso. Mientras lo hacía, comenzó a recitar versículos de la Biblia en voz baja, con una devoción que me puso la piel de gallina. La sala entera quedó en silencio. Nadie sabía qué hacer. Algunos miraban con horror, otros parecían fascinados por la escena. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo en su expresión, en la forma en que cerraba los ojos y sonreía, mientras amasaba la arcilla teñida de rojo, me hizo sentir un miedo irracional. No era un simple acto de fe, era algo más profundo, más oscuro. Finalmente, una de las instructoras se acercó y le pidió que se detuviera, que necesitaba atención médica. Joaquín abrió los ojos y la miró con una serenidad perturbadora. El sacrificio es parte de la devoción, dijo simplemente. Nadie supo qué responder. Lo llevaron a la enfermería del taller, y la clase terminó abruptamente. Yo salí sin decir una palabra, sintiendo una opresión en el pecho. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de sus manos ensangrentadas, de su voz susurrando versículos mientras moldeaba la arcilla, se repetían una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente, decidí que no volvería a verlo. No respondí sus mensajes ni sus llamadas. También dejé el curso de cerámica, aunque me dolió hacerlo. La idea de volver a ese lugar, de compartir el mismo espacio con él, me producía un terror inexplicable. Semanas después, escuché rumores de que Joaquín seguía asistiendo al taller, pero que ahora trabajaba en piezas extrañas, figuras religiosas deformes, todas hechas con una arcilla, que, según algunos, tenía un tinte rojizo peculiar. No quise averiguar más. Lo único que sé es que, hasta el día de hoy, cuando veo arcilla en mis manos, recuerdo el color de su obra, la forma en que la moldeaba con su propia sangre, y un escalofrío recorre mi espalda. Desde el momento en que llegamos a la posada, supe que había algo extraño en el lugar. Miguel y yo habíamos elegido este sitio para nuestra luna de miel, porque era apartado, rodeado de montañas, y con una vista impresionante del lago. Queríamos paz, alejarnos del bullicio, y disfrutar nuestra primera semana como esposos sin interrupciones, pero no tardamos en notar que no estábamos solos. El vecino de la cabaña contigua era un hombre de apariencia común, de unos 50 años, delgado, con el cabello entrecano y siempre vestido de blanco. Al principio parecía inofensivo, nos saludó con una sonrisa amable cuando nos vio desempacar y hasta nos ofreció ayudar con el equipaje. Pero esa misma noche, cuando intentamos dormir, escuchamos ruidos extraños en su cabaña, susurros, como si estuviera rezando en voz baja, seguidos de golpes secos contra la madera. Pensé que tal vez era un hombre devoto, y no le di importancia, pero cuando a la mañana siguiente lo encontramos de pie frente a nuestra puerta, sosteniendo un frasco de algún líquido espeso y oscuro, supe que algo no estaba bien. «Buenos días, jóvenes. Anoche pedí por ustedes», dijo con una sonrisa. «Este lugar tiene energía, pero hay que saber canalizarla. Aquí, tomen esto, les protegerá». Nos extendió el frasco, pero Miguel lo rechazó con una cortesía forzada. Yo sentí un escalofrío al ver el líquido dentro. Parecía una mezcla de aceite con algo rojo flotando en su interior. El hombre no pareció ofenderse, y solo nos miró con fijeza antes de retirarse. Desde ese momento, su presencia se volvió cada vez más inquietante. Nos lo encontrábamos en los pasillos, en el comedor, incluso una vez lo vimos asomado en la ventana de nuestra cabaña, en plena madrugada. Miguel intentó enfrentarlo esa vez, pero el hombre solo sonrió
y dijo que estaba rezando por nosotros. Las cosas empeoraron cuando descubrimos pequeños objetos extraños alrededor de nuestra cabaña. Trozos de tela con símbolos enigmáticos, pequeñas figuras de barro, con clavos incrustados y marcas talladas en la madera de nuestra puerta. Miguel insistió en que solo eran supersticiones, pero yo sentía que aquello era más que una simple coincidencia. Mi intuición me decía que ese hombre nos envidiaba, que su devoción escondía algo oscuro. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Miguel abrió sin pensarlo, y lo encontramos de pie, con los ojos abiertos de par en par, murmurando palabras ininteligibles. Tenía en las manos un cuenco de madera con un líquido que despedía un olor nauseabundo. «Deben purificarse», susurró, «aún están a tiempo de salvarse». Miguel perdió la paciencia y lo empujó lejos de la puerta antes de cerrarla de un golpe. Nos quedamos en silencio, esperando escuchar pasos alejándose, pero en su lugar, el hombre comenzó a golpear la madera, murmurando cada vez más fuerte. Mi piel se erizó cuando lo escuché decir nuestros nombres en medio de su cántico. A la mañana siguiente, encontramos cenizas negras esparcidas frente a nuestra puerta, y más símbolos marcados en la madera. Miguel estaba decidido a quedarse y enfrentar la situación, pero yo no podía soportarlo más. No esperé hasta el anochecer, empacamos nuestras cosas y nos marchamos de inmediato. Mientras conducíamos por el camino de tierra, alejándonos de la posada, vi por el espejo retrovisor la silueta del hombre de pie bajo la luz de la luna, con los brazos en alto, como si estuviera bendiciéndonos o maldiciéndonos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver su sonrisa, amplia y llena de algo que no podía comprender. Nunca volvimos a ese lugar. No hablamos mucho de lo que pasó, pero algunas noches, cuando el silencio es absoluto, todavía puedo escuchar el sonido de su voz llamándonos. A veces, incluso en la oscuridad de nuestra propia casa, tengo la sensación de que alguien nos está observando. Desde que empecé a hablar con César en Bumble, todo parecía bastante normal. Era un tipo simpático, con una sonrisa fácil y una conversación fluida. Después de algunos días de mensajes, me propuso vernos en persona, y como me pareció alguien interesante, lo invité a mi apartamento para una noche de juegos de mesa. No era la primera vez que hacía algo así con alguien que estaba conociendo, y me pareció un plan tranquilo y seguro. Cuando César llegó, todo parecía en orden. Trajo una botella de vino, nos reímos con algunas anécdotas, y comenzamos con un juego de cartas. Al principio, la conversación fluía sin problemas, pero con el paso de los minutos, noté que César tenía una extraña costumbre. Cada cierto tiempo susurraba algo ininteligible, y se tocaba el pecho o el cuello, como si se asegurara de que algo estuviera en su lugar. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez era solo un tic nervioso o una manía personal. Pero conforme avanzaba la noche, su comportamiento se volvió más extraño. De repente, dejó de hablar y miró fijamente la mesa, respirando profundo. Se llevó la mano al pecho y cerró los ojos como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de disimular mi incomodidad. César abrió los ojos lentamente y me miró con una expresión de incertidumbre. «Mi santo me está hablando», murmuró. Me reí incómoda, pensando que era una broma, pero su rostro seguía serio. «¿Tu santo?», repetí, sin saber si quería saber más. «Sí», dijo él, «me dice que debo irme pronto de aquí, dice que tú no eres la indicada». Un escalofrío me recorrió la espalda. César se desabrochó lentamente la camisa y me mostró su pecho y cuello. Tenía más de 30 collares de distintos colores con dijes pequeños y grandes. Nunca había visto algo así en mi vida. Algunas de las piezas eran de metal, otras de madera,
Algunas parecían demasiado antiguas. Me quedé sin palabras por unos segundos, sintiéndome cada vez más inquieta. Mira, dijo con voz calmada. No te preocupes, mi santo siempre es así, es celoso, no le gusta cuando paso mucho tiempo con alguien nuevo. Pero no te asustes, solo está marcando su presencia. Sentí un nudo en la garganta. Algo en su tono me ponía nerviosa, como si de verdad creyera que una presencia invisible estuviera con nosotros en la habitación. Traté de sonreír, para no parecer grosera, pero mi instinto me decía que debía sacarlo de mi casa lo antes posible. Si tu santo te dice que te vayas, entonces vete, dije, más seria de lo que pretendía. Los ojos de César se oscurecieron por un instante, y un leve tic apareció en su mandíbula. Parecía molesto, pero luego, su expresión cambió a una sonrisa inquietante. No te preocupes, Marta, ya lo tranquilicé, me dejará quedarme un rato más. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cada fibra de mi ser me decía que algo no estaba bien, que debía encontrar una forma de hacer que se fuera sin alterarlo más. Pero antes de que pudiera decir algo, César tomó una de las cartas de la mesa y la miró con atención. Mira esto, susurró, girando la carta lentamente para mostrármela. Era el as de espadas. No entendía el significado, pero su expresión me hizo sentir un pánico irracional. Su respiración se volvió más pesada, y volvió a tocarse el pecho con ambas manos, como si estuviera conteniendo algo dentro de él. Creo que ya es tarde, dije, tratando de sonar casual. Tengo que madrugar mañana. César me miró fijamente, como si estuviera evaluando mis palabras. Luego, como si nada, se levantó con calma y comenzó a recoger sus cosas. Está bien, dijo, pero recuerda lo que te dije. Si él no confía en ti, yo tampoco debería. No supe qué responder, solo lo acompañé hasta la puerta, y esperé con el corazón en la garganta a que saliera. Justo antes de cruzar el umbral, me lanzó una última mirada. Si alguna vez lo escuchas, no lo ignores, no le gusta que lo ignoren. Y con eso, se fue. Cerré la puerta con llave, y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Desde esa noche, cada vez que estoy sola, a veces creo escuchar un susurro lejano, como si alguien hablara desde algún rincón de mi casa. Me digo a mí misma, que es solo mi imaginación, que César era solo un tipo raro, con creencias extrañas. Pero a veces, cuando me miro al espejo, tengo la sensación de que no estoy sola. Siempre me ha gustado el terror. Desde niña, veía películas de miedo y leía historias de fantasmas, hasta quedarme dormida con la luz encendida. Así que cuando Oscar me propuso ir a un escape room de horror, no lo pensé dos veces. Era nuestra tercera cita, y aunque me parecía un poco infantil su sentido del humor, siempre haciéndome bromas pesadas, pensé que podía ser divertido. El lugar se llamaba La Última Puerta, y tenía una ambientación espeluznante. Nos recibieron con luces tenues, y un guía, que con una sonrisa burlona, nos explicó las reglas. Nos advirtió que dentro habría actores interactuando con nosotros, y que todo estaba diseñado para hacernos sentir en una auténtica película de terror. Desde el inicio, Oscar se mostraba entusiasmado, riéndose de los efectos especiales y burlándose de los demás participantes. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, el juego comenzó. Las habitaciones eran estrechas y oscuras, con muebles viejos y paredes cubiertas de manchas que parecían sangre seca. La ambientación estaba tan bien hecha que por momentos sentía un escalofrío real recorriendo mi espalda. Avanzamos resolviendo algunos acertijos sencillos, hasta que llegamos a un pasillo con varias puertas. Fue ahí donde Oscar me hizo la broma que cambiaría todo. Voy a revisar esta puerta, dijo, señalando una entreabierta. Espérame aquí. Le dije que no me dejara sola, pero él solo rió y entró, cerrando la puerta detrás de él. Esperé unos minutos,
pero no salió. Oscar, no es gracioso, salgamos juntos, dije en voz alta. Silencio. El pasillo se sentía más frío de lo que recordaba. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Pensé que era parte del juego, hasta que escuché un ruido a mis espaldas. Me giré de golpe. En la penumbra, a unos metros de mí, una figura alta y delgada emergió de la oscuridad. Llevaba una máscara de cuero vieja y raída, con agujeros irregulares para los ojos y la boca. Su ropa era oscura, desgarrada, y parecía manchada con algo que no quise imaginar qué era. «¿Oscar?», pregunté, esperando que fuera otra de sus bromas. La figura inclinó la cabeza de manera antinatural y comenzó a caminar hacia mí, muy despacio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Oscar, deja de jugar». La figura se detuvo por un segundo, y luego corrió hacia mí. Grité y retrocedí, empujando una puerta a mis espaldas que se abrió de golpe. Corrí por un pasillo más angosto. Mis pasos resonaban en la madera crujiente. Pegué mi espalda contra la pared, respirando agitada. Mientras miraba por el pasillo, la figura se quedó en la entrada. No avanzó, solo me observó. Sentí lágrimas en mis ojos. El pánico me nublaba la mente. Intenté abrir otra puerta, pero estaba cerrada. Grité pidiendo ayuda. De repente, alguien me agarró del brazo. «Tranquila, tranquila, es solo un juego», dijo una voz. Era uno de los empleados del escape room. Me sacó por una puerta de emergencia, y de pronto estaba fuera, en la luz fría de la noche. Mi cuerpo temblaba sin control. Fue entonces cuando lo vi. Oscar estaba allí, parado en la acera, riéndose. Tenía restos del traje del personaje siniestro, la máscara a medio quitar, y parte de la ropa oscura y desgarrada. «Oscar», grité, con una mezcla de furia y terror. «¿Qué diablos te pasa?». Él sonrió, con los ojos brillando de diversión. «Relájate, Laura, te veías tan aterrada. Fue divertidísimo. No seas tan dramática». Mi estómago se revolvió. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora era por otra razón. No era solo una broma pesada. Oscar había planeado esto. Se había puesto de acuerdo con los empleados. O peor aún, lo había hecho sin su conocimiento. Había estado disfrutando verme desesperada, verme llorar, verme al borde del colapso. Ese no era un chiste, era otra cosa. Dije su nombre una vez más, sintiendo un escalofrío recorrerme cuando vi su sonrisa torcida. «No vuelvas a buscarme». Me alejé sin mirar atrás. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en su expresión cuando me vio salir llorando. No era sorpresa, no era arrepentimiento, era satisfacción, como si el juego aún no hubiera terminado.